Estamos entonces como le había hablado, le estaba comentando, lo que ocurría justamente es que hay eh, un resultado fracaso, un resultado defectuoso a los 6 o 9 meses después donde el paciente no gana fuerza. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora sí, ¿qué es lo que ocurre? Existe esto, lo que se conoce como la inhibición muscular artrogénica, y de este concepto ha evolucionado a algo más amplio y más potente. Pero básicamente lo que yo estoy diciendo es que hay una inhibición asociada al sistema nervioso central. Y es bien interesante porque el problema deja de ser una falta de fuerza muscular, una simple atrofia, es más complejo que eso. Y el nombre lo dice, inhibición muscular artrogénica, es una inhibición muscular de causa articular. Es decir, la misma lesión articular genera ese problema. Tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver como, por ejemplo, que se entiende el concepto de inhibición como la incapacidad de reclutar unidades motoras de alto umbral, lo que limita la generación de fuerza muscular. En este caso, el inicio está producido por un daño articular, lo que altera el funcionamiento del sistema nervioso central. Esta definición que está en inglés, siempre las definiciones las pongo en inglés porque traducirlas siempre hay una interpretación al momento de traducirla. Entonces, ¿cómo lo definen? Que es una inhibición presináptica, ¿no es cierto?, de los reflejos muscular, de los reflejos que controlan la musculatura que está alrededor de la articulación que ha sufrido daño articular. Es una respuesta natural, ¿no es cierto?, para proteger a la articulación de otro daño. Sin embargo, y esto es cuando se perdura en el tiempo, tenemos un problema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en términos concretos? Ocurren cuatro cosas. Primero, lo que ocurre es que hay inflamación, ¿ya? Existe inflamación, existe edema y existe daño a los receptores. Y los daños a los receptores produce daño, o sea, alteración del gamma loop. Le voy a explicar en breve lo que es el gamma loop. ¿Por qué destaco estas tres? Porque las que tienen línea negra, así línea negra continua y no punteada, son las que tienen mayor evidencia. Y las vamos a ver cada una. Recuerden, la inflamación, el edema, que es distinto a la inflamación, o el edema es parte de la inflamación, ahí lo vamos a explicar, y el daño a los receptores, se dañó el ligamento tenía mecanorreceptores, ¿no es cierto? Pacini y Ruffini que ya no están. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? La inflamación. Durante la fase aguda y subaguda posterior a la cirugía, hay un aumento del reflejo flexión, y por lo tanto, si hay un aumento del reflejo flexión, hay una inhibición recíproca de los extensores, del cuádriceps en este caso, inhibición muscular. O sea, al principio una respuesta natural de inhibición del músculo por la inflamación. ¿Qué pasa? Estos pacientes generan edema constante. Hay muchos pacientes que después de 4, 5, 6 meses, hasta 9 después de la cirugía, siguen generando edema. Y el edema produce un aumento en la descarga, aumento de descarga menos de receptores de presión articular. O sea, los receptores de presión articular aumentan su descarga, obvio porque hay más presión. ¿Y qué ocurre? Inhibición muscular. Y esto es bien interesante, porque este estudio que está acá lo que hizo fue generar un modelo experimental de edema y se dio cuenta que disminuye la fuerza y la excitabilidad de la corteza motora. O sea, estamos viendo que el solo hecho de que haya edema disminuye la activación de la corteza. O sea, la excitabilidad del músculo. Si disminuye la excitabilidad significa que suben los umbrales, que me es más difícil reclutar a los músculos. Y lo interesante es que también se vio, ¿no es cierto?, que los efectos de la crioterapia, si yo pongo crioterapia inicial eh, y disminuyo el edema de manera inmediata, mejoran, ¿no es cierto?, la fuerza muscular. Se ha visto que el edema puede reducir, ¿no es cierto?, en un 40 o 50% de la fuerza. Si pongo hielo que reduce el edema, puedo recuperar hasta un 90% de esa fuerza. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ocurre con el gamma loop? Lo que ocurre con el gamma loop, eh, ah, lo que ocurre con el gamma loop, ¿no es cierto?, es eh, ah, es que cuando nosotros recordemos que tenemos dos motoneuronas, la alfa y la gamma. La alfa controla las fibras musculares y la gamma controla las fibras intrafusales o las del uso neuromuscular. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Esta gamma, este uso neuromuscular tiene aferencias del ligamento cruzado anterior que alteran este ciclo del gamma loop. ¿Qué pasa si se altera el gamma loop? La alteración del gamma loop hace que el músculo como que haga cortocircuito, no sepa que se está contrayendo. Y más o menos se modela así.
Mire, tengo, ¿no es cierto?, un ligamento cruzado que está deficiente, ¿ya? Ese ligamento cruzado, ¿no es cierto?, que está, no existe, no hay meconoreceptores. Vamos a hacer el camino dibujado. Ahí, ese ligamento cruzado queda por acá, hace sinapsis en la médula, y la información que lleva ese ligamento cruzado va directamente, ¿no es cierto?, a la fibra intrafusal, ¿cómo se llama esto? Al uso neuromuscular. Es decir, ¿cómo se llama esto? El uso neuromuscular recibe información aferente del ligamento cruzado anterior. Pero ¿qué pasa? Este ligamento cruzado anterior no existe, por lo tanto esta información no llega o llega defectuosa. Si esta información llega defectuosa, la información que procesa el uso neuromuscular está alterada y envía información alterada a la médula espinal. Esta información alterada genera, ¿no es cierto?, que se altere el funcionamiento de las fibras musculares convencionales. ¿Y qué produce eso? Inhibición muscular. ¿Ya? Y es tremendamente relevante porque, mire, pacientes, ¿no es cierto?, que después de 15 años a nivel profesional han tenido una lesión de ligamento cruzado anterior en la práctica de fútbol, solo el 65% juega a nivel top después de 3 años de la ruptura o la rotura. ¿Por qué? Porque es complicado, la mayoría de ellos tiene un déficit de activación muscular severo. ¿Y qué es lo interesante de esto? Es que esta inhibición muscular no solo ha sido vista en cuádriceps, ha sido vista, ¿no es cierto?, en músculos de la cadera, es decir, que es un concepto que aplica para todo, ha sido visto en musculatura, ¿no es cierto?, de tobillo, ya sea por lesiones de esguinces crónicos de tobillo y otros. Entonces la pregunta es, ¿cuál podría ser una herramienta terapéutica para que nosotros, como profesionales de la salud expertos en rehabilitación, podamos revertir este proceso inhibitorio en donde el paciente no gana fuerza? Bueno, si la clase se llama principalmente biofeedback o uso de electromiografía en la rehabilitación, obviamente la solución es biofeedback, ¿ya? Y vamos a ver ahora brevemente en qué consiste eso. Un segundo. Ya, biofeedback. Entonces, como le comenté, el biofeedback es el uso de electromiografía, ¿no es cierto?, para presentar una señal biológica en tiempo real que el paciente no conocía. Bueno, veamos la eficacia, pues, ¿qué pasa? Hay harta literatura por medio. Mire, eficacia del feedback electromiográfico en pacientes con artrosis de rodilla. Eficacia del biofeedback a través de electromiografía en la fuerza del cuádriceps, una revisión sistemática. Mire, targeting o apuntando a una inhibición del cuádriceps con un approach electromiográfico, un approach neuroplástico, ¿cachai? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué se ha visto? Mire esto. El efecto de la electromiografía en biofeedback, de biofeedback para las ganancias de fuerza, se ha visto que las ganancias son mayores con el uso de feedback mediante electromiografía en población general, pero es aún más efectivo en población con patologías. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo someto a una persona a un entrenamiento de fuerza, a una extensión de cuádriceps, es decir, yo le digo, oye, ¿sabes qué? Hoy día vamos a hacer extensión de cuádriceps, hoy día vamos a hacer sentadillas, y además estoy teniendo un feedback en tiempo real de la activación eléctrica, mioeléctrica, podemos ver, ¿no es cierto?, una mayor ganancia de fuerza. ¿Qué es lo que queremos una persona que tiene un déficit de fuerza? Mire esto. Aumento inmediato de la excitabilidad córtico-espinal del cuádriceps durante una intervención de feedback de electromiografía. ¿Qué dice este paper? Que la ganancia de activación puede ser inmediata. Si yo a una persona la someto a una intervención de biofeedback, las ganancias en activación muscular pueden ser inmediatas. ¿Ya? Mire esto es lo que nosotros hacemos en biofeedback. La persona que está acá tiene posicionados dos sensores de rodilla, dos sensores de micrografía, uno en cada cuádriceps.
Y lo que hace la persona básicamente es que comienza a hacer una sentadilla, ¿no es cierto? Y en la pantalla aparece la señal de electromiografía convencional que usted conoce y aparece representado la señal, ¿no es cierto?, de electromiografía como gráfico de barra. Y la persona lo que empieza a hacer es que empieza, ¿no es cierto?, a activar ambos músculos y a buscar la activación del músculo que está deficiente en una sentadilla. Si hacemos suma a esto, y hago el video y grabo acá, me puedo dar cuenta que cuando la persona hace la sentadilla, ¿no es cierto?, se empieza a activar la musculatura, empiezo a ver la activación electrográfica de uno y de otro lado, y el paciente empieza a ver en tiempo real y empieza a jugar con esto y saber si aprieto más fuerte, aprieto menos fuerte. Y yo lo que hago es ponerle un objetivo. ¿Qué objetivo le pongo? El objetivo eh, de generar esto, ¿ya? De generar, ¿no es cierto?, una activación electromiográfica que permita que el paciente haga un proceso de neuroplasticidad, ¿ya? Y eso es tremendamente relevante porque permite que el paciente pueda recuperar la activación muscular perdida. ¿Bien? Bien. Vamos entonces. Siguiente. Mire esto. Activación electromiográfica en pacientes con alteraciones de tobillo. ¿Qué trabajamos? Los músculos fibulares. El paciente acá tiene que dibujar. Dibuje, ¿no es cierto?, lo que está en la pantalla. Dibuje esta figura que está acá con su contracción muscular isométrica. Todo esto genera neuroplasticidad y mejora. Y podemos hacer progresiones a esto. Podemos hacer progresiones, ¿no es cierto?, en donde yo puedo generar una inestabilidad, ¿no es cierto?, más grande, donde se activa sobre un BOSU, sobre una plataforma inestable, y le pido al paciente que active de manera voluntaria sus fibulares, ¿no es cierto?, que son los que están alterados en aspectos de, ¿cómo se llama esto?, de inestabilidad crónica de tobillo, por ejemplo. ¿Me va siguiendo hasta ahora? Bien, Sí, profe. mire, mira acá, tenemos ya modelos más avanzados. Ahí, ¿no es cierto?, tenemos una persona que está haciendo, ¿no es cierto?, recepción de salto y generando una mayor activación posterior a una lesión de ligamento cruzado anterior de 6 meses de evolución. Entonces le poníamos los sensores de electromiografía, salte, recepciones, activa más tu musculatura. Acá teníamos un paciente, ¿no es cierto?, que estaba haciendo avances, ¿no es cierto?, y plantiflexión unipodal posterior a una rotura total del tendón de Aquiles, ¿ya? ¿Y qué hacíamos ahí justamente? Eran, ¿no es cierto?, actividades que permitieran, ¿no es cierto?, generar esa activación, en específico del gastrocnemio que estaba completamente inhibido después a la activación, a la rotura del tendón de Aquiles, ¿ya? También incluso podemos trabajar aspectos de electromiografía a nivel de la musculatura del foot core, ¿ya? Que nos permite ver, ¿no es cierto?, en personas que tienen fasciopatía plantar o alguna molestia a nivel, tienen inhibición de esta musculatura. Y es muy difícil pedirle a la persona que esa musculatura, ¿no es cierto?, se active. Sino que lo tratamos de hacer es que la persona justamente active esa musculatura del foot core del pie, ¿no es cierto?, que justamente la vimos, ¿no es cierto?, en nuestra clase de tobillo, de manera a utilizar feedback electromiográfico, ¿ya? Y todo esto lo que ocurre es que hay paradigmas incluso ingenieriles de la adaptación a través de mecanismos de biofeedback y neurofeedback, mecanismos que generan cambios, ¿no es cierto?, en la actividad muscular, perdón, en la actividad neuronal, que genera neuroplasticidad, que permite que todo este déficit de activaciones neuronales, ¿no es cierto?, sea sacado adelante a través de cambios a nivel de configuración neuronal. Y este es un esquema que lo explica que no vamos a ver en detalle. Bien, brevemente, uso en la evaluación. Mira acá, yo puedo ver un paciente que, ¿no es cierto?, está haciendo una evaluación de carrera y puedo ver que tiene puestos sensores de electromiografía. Puedo verlo también por acá, puedo ver que tiene puestos los sensores de electromiografía acá, ¿no es cierto? Estos videos son antiguos, son de cuando yo trabajaba en MEDS. Y puedo ver cómo esta persona está trotando y estoy midiendo la activación eléctrica muscular. Y mira lo interesante, puedo ver, por ejemplo, cómo se activa el tibial anterior de la extremidad derecha y la musculatura derecha. Puedo ver que el tibial anterior se activa acá y la línea verde es donde debería activarse. Entonces puedo ver que el tibial anterior se activa bastante bien, que el peroneo se activa bien, que el sóleo se activa bien y que los gastrocnemios, tanto medial como lateral, se activan súper bien. ¿Ya?
Pero mire, podemos ver que esta persona que tenía dolor de tobillo no activa el tibial anterior, no lo activa o lo activa muy pobremente. El peroneo bien, el sólido bien, el gastrocnemio bien, pero no activa. Mire la comparación acá. Se ve una activación más o menos constante del tibial anterior, pero acá casi no lo activa. Entonces uno puede empezar a detallar estas cosas, ¿ya? Y mire, esto lo puede ver, por ejemplo, en pacientes con periostitis, ¿ya? Lo puede ver en pacientes con periostitis y otras cosas. Puede ver, ¿no es cierto?, que uno puede decir que puede haber un déficit de activación del tibial anterior durante la fase de apoyo y el balanceo de la carrera. ¿Qué es esto? Yo puedo evaluar con la electromiografía. Acá lo que hice fue tomar la amplitud de la señal, un método de evaluación, ver la amplitud que tiene el músculo, normalizarlo al 100% y ver si se activa o no y cuándo se activa. Puedo, por ejemplo, ver lo de la fatiga. En resumen ya para ir resumiendo, porque lo de la fatiga, ¿no es cierto?, lo vimos en la clase anterior. En resumen, si bien la electromiografía es un principio que considera herramienta investigativa, hoy la electromiografía básica, la bipolar, es una herramienta clínica. Hoy existen sistemas de electromiografía de bajo costo que usted va a poder ocupar en sus terapias, ¿ya? Y la idea es que lo empiece a ocupar. En donde yo trabajo ahora en Clínica Yu ya lo estamos ocupando el sistema electromiográfico de bajo costo para trabajar con los pacientes. Por otro lado, el uso de la electromiografía en la práctica kinésica nos muestra que el músculo es más complejo que una simple contracción isométrica. Y lo que nosotros, ¿no es cierto?, hacemos es que trabajamos cambios a nivel del sistema nervioso central. Cuando digo que es más complejo que una simple contracción isométrica, excéntrica o concéntrica, es que el músculo es más complejo que solamente definirlo eso, sino que tiene una parte neuromotora muy importante. Y nosotros con electromiografía podemos trabajarlo. ¿En qué sentido? No basta con un paciente que tenga déficit de fuerza, sino que también yo tengo que tener la condición de poder decir, ah, tiene déficit de fuerza. Bueno, entonces tengo que entender que hay aspectos del sistema nervioso central o problemas neuromusculares que yo tengo que trabajar. Eso, muchachos. ¿Qué le pareció? Esta es la clase más entretenida del semestre. Un poquito hoy día. Ya, lo prometido es deuda. Este es el trabajo que le voy a subir. ¿Ya? Son dos preguntas, breves. Pueden ser grupos de 3 a 4 estudiantes, no más ni menos. Va a tener una semana para hacerlo, lo puede entregar el próximo jueves a las 11:59. ¿Qué dice que, de acuerdo con el siguiente gráfico de activación muscular durante el ciclo de marcha, responda? Primero quiero, sencillo, que describa los músculos que se encuentran activos durante el contacto inicial de la marcha. ¿Ya? Estos son los músculos que se activan asociados a la rodilla. Y B, quiero que explique el funcionamiento y activación de la musculatura extensora de rodillas durante la marcha. Debe justificar por qué ocurre la activación de los distintos segmentos musculares, perdón, de los distintos grupos musculares, más fácil. Vasto medial, lateral, intermedio, recto femoral, en las distintas fases de la marcha. Por ejemplo, usted puede ver acá rápidamente que el vasto, medial, el recto se activan en distintas fases. Usted tiene que pensar por qué asociándolo al ciclo de la marcha. El gráfico está en inglés, pero acá está toda la simbología que usted puede necesitar del gráfico. Y lo siguiente, ¿no es cierto? Es básicamente un caso clínico de una persona que se lesiona del ligamento cruzado anterior. Quiero que me explique qué mediciones de electromiografía haría usted y qué tipo de tratamiento haría usted utilizando electromiografía. En la primera tiene que justificar qué tipo de medición o qué datos obtendría y qué utilidad tiene para el paciente en la rehabilitación. Y en el segundo tiene que describir el tipo de tratamiento que va a hacer, su dosificación inicial y ciertos ejemplos de ejercicio. Todo lo vimos en la clase. ¿Ya? Dicho eso, voy a detener la grabación, voy a detener también el stop share